segundo capítulo preferido, amantes de la química. En este capítulo aprenderemos sobre los métodos instrumentales de análisis en una muestra. Bueno, como mi queridísimo amigo Francisco acaba de decir, en este segundo capítulo veremos sobre qué son los métodos instrumentales de análisis en una muestra. Yo sé que algunos de ustedes no tienen ni la menor idea de lo que son, o algunos de ustedes saben más o menos qué son porque lo han visto en sus clases de química. Pero bueno, no se preocupen que de verdad aquí estamos nosotros para ilustrarlos y enseñarles sobre el tema. Bueno, empezaremos por uno de los métodos más utilizados o más conocidos, que son los métodos gravimétricos. Bueno, esto tiene por definición que el análisis gravimétrico se basa en la determinación del contenido de analito en una muestra mediante operaciones de pesada. Los métodos gravimétricos pueden clasificarse en dos categorías, que son los métodos de volatilización y métodos de precipitación. Bueno, como ya mencioné antes, los métodos gravimétricos se dividen en dos categorías, que por si no lo recuerdan son los métodos de volatilización y métodos de precipitación. Empezaremos por saber qué son los métodos de volatilización. Esto es cuando el analito o algún producto del analito se separa en forma gaseosa. El gas se recoge y pesa, o se determina el peso del producto gaseoso a partir de la pérdida de peso de la muestra. Las aplicaciones más importantes son la determinación de agua en muestras sólidas y la de carbono en compuestos orgánicos por formación de dióxido de carbono. Y ahora pasaremos para saber qué son los métodos de precipitación. Esto es cuando el analito se separa de las demás constituyentes de la muestra por formación de un compuesto insoluble. El peso del analito es la muestra que se determina a partir del peso del compuesto obtenido inicialmente o de un compuesto producido posteriormente por el calentamiento. El resto del tema se referirá a estos métodos. Yo sé que para muchos de ustedes es nuevo esto, o muchos de ustedes ya lo conocen, pero a pesar de que parece un procedimiento difícil, créanme que es muchísimo más fácil de lo que ustedes piensan. Y bueno, por otra parte, en el caso de los métodos volumétricos, pues en las valoraciones volumétricas se determina el volumen de una disolución de concentración conocida que se necesita para reaccionar de forma prácticamente completa con el analito. Las valoraciones gravimétricas difieren solo en que se mide el peso del reactivo en lugar de su volumen. En las reacciones coulombiométricas, el reactivo es la corriente eléctrica continua constante de magnitud conocida que reacciona con el analito. En este caso se mide el tiempo necesario para completar la reacción electroquímica. Una disolución estándar de reactivo o valorante estándar es una disolución de reactivo de concentración conocida que se usa para realizar un análisis volumétrico. Una valoración se hace añadiendo lentamente una disolución estándar de reactivo desde una bureta a una disolución de analito hasta que la reacción entre los dos sea completa, ¿ok? El punto de equivalencia de una valoración se alcanza cuando la cantidad de valorantes añadido es químicamente equivalente a la cantidad de analito que hay en la muestra. Pues a veces es necesario añadir un excedente de valorante estándar y después determinar el exceso mediante una valoración por retroceso. Con un segundo valorante estándar. En este caso, el punto de equivalencia es tal que la cantidad gastada de valorante equivale a la cantidad de analito más la cantidad de retrovalorante. Bueno, y ahora que ya sabemos qué es lo que determinarán los métodos volumétricos, veamos cómo se clasifican. Los tipos de reacciones en que suelen basarse las volumetrías son ácido-base, neutralización, oxidación-reducción, precipitación y complejación. En las volumetrías ácido-base se valora una disolución de un ácido o una sal de base débil y ácido fuerte mediante una base, o bien una base o una sal de base fuerte y ácido débil mediante un ácido. En las volumetrías de oxidación-reducción o también llamadas redox, el reactivo valorante provoca la oxidación o la reducción de la sustancia a analizar. En las volumetrías de precipitación, el reactivo valorante provoca la precipitación de un compuesto de una composición bien definido.
Y por último, en las volumetrías de complejación, el reactivo forma un complejo con la sustancia a analizar. Si aquel es una sustancia complexona, en la volumetría se denomina complexometría. Métodos físico-químicos. Se utilizan en muchas aplicaciones. Una de ellas es para el control de contaminantes, ya sea en su forma sólida o líquida, como polvo y aerosoles, mediante el uso de sedimentadores gravitacional, separador centrífugo, ciclón, filtro de tela y precipitador electrostático. Para el control de compuestos gaseosos, tales como dióxido de azufre y dióxido de carbono. Se encuentran los procesos como la absorción, la condensación y la oxidación catalítica. Solamente que estos compuestos tienen una pequeña desventaja: son costosos y hasta en algunos casos pueden llegar a ser peligrosos. En ciertas ocasiones, el contaminante se transfiere de una fase a otra. En estos puntos, en ocasiones se necesita un gran consumo de agua, energía y combustibles, lo que lleva asociados altos costos de instalación y mantenimiento. No obstante, son técnicas rápidas y altamente efectivas. En algunos casos, constituyen la única opción para el control de ciertas emisiones. Pues en la potenciometría es una técnica electroanalítica con la que se puede determinar la concentración de una especie electroactiva en una disolución empleando un electrodo de referencia, un electrodo con un potencial constante con el tiempo y conocido, y un electrodo de trabajo, un electrodo sensible a la especie electroactiva. Y pues en la espectrofotometría es el método de análisis óptico más usado en las investigaciones biológicas. El espectrofotómetro es un instrumento que permite comparar la radiación absorbida o transmitida por una solución que contiene una cantidad desconocida de soluto y una que contiene una cantidad conocida de la misma sustancia. Todas las sustancias pueden absorber energía radiante. Aún el vidrio, que parece ser completamente transparente, absorbe longitud de ondas que pertenecen al espectro visible. El agua absorbe fuertemente en la región de infrarrojo. La absorción de las radiaciones ultravioleta, visibles e infrarrojas depende de la estructura de las moléculas y es característica para cada sustancia química. Cuando la luz atraviesa una sustancia, parte de la energía es absorbida. La energía radiante no puede producir ningún efecto sin ser absorbida. El color de la sustancia se debe a que estas absorben ciertas longitudes de onda de la luz blanca que incide sobre ellas y solo dejan pasar a nuestros ojos aquellas longitudes de onda no absorbidas. Bueno, como mi querida amiga Miriam ya les habló sobre dos de las categorías de los métodos físico-químicos, que fueron la potenciometría y la espectrofotometría, ahora les voy a hablar sobre la cromatografía, que es otra de las categorías importantes de los métodos físico-químicos. Así que vamos a ver qué es la cromatografía. Bueno, la cromatografía es un conjunto de técnicas basadas en el principio de retención selectiva, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla y en algunos casos identificar esto si es que no se conoce su composición. Las técnicas cromatográficas pueden ser muy variadas, pero en todas ellas hay una fase móvil que consiste en un fluido, ya sea un gas, un líquido o fluido supercrítico,
que arrastra a la muestra a través de una fase estacionaria, que se trata de un sólido o un líquido fijado en un sólido. Los componentes de la mezcla interaccionan de distinta forma con la fase estacionaria y con la fase móvil. De este modo, los componentes atraviesan la fase estacionaria a distintas velocidades y se van separando. Después de haber pasado a los componentes por la fase estacionaria y haberse separado, pasan por un detector que genera una señal que puede depender de la concentración y del tipo de compuesto. Con esta maravillosa información terminamos el capítulo 2 de esta miniserie. Espero de antemano que les sirva de mucha ayuda en sus clases de química.